Hola amigos, porque ustedes lo han pedido, porque ustedes lo han querido, vamos a conversar, pero este video lo vamos a dividir en tres partes. La parte estricta de cómo ha venido comportándose los resultados estadísticos en el marco de los censos realizados en los últimos años. Por otro lado, vamos a analizar lo que es la autoidentificación. Y finalmente, ¿qué está pasando hoy? Que podría convertirse en una oportunidad para que los registros administrativos del registro civil de alguna manera muestre los resultados actuales de la autoidentificación y cómo eso podría o conjugar con el criterio afroecuatoriano o conjugar con los resultados del censo 2022 realizado por el Instituto Nacional, ¿sí?, de Estadísticas y Censos, el INEC. Entonces, empezamos. ¿Qué pasa con el censo 2001? Es la primera vez que se hace la pregunta de autoidentificación. ¿Y por qué se logra esto? Que el INEC haga una pregunta de autoidentificación étnica, ¿sí?, dentro del cuestionario que se debe contestar en el marco de la aplicación del censo 2001. La gestión de las organizaciones del pueblo afroecuatoriano, de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque pues antes de ello no había una formalidad que permitiera una atención directa al pueblo afroecuatoriano y a los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo recuerdo que cuando íbamos a alguna instancia pública a pedir que se cumpla algún derecho, nos decían, pero si ustedes no sabemos cuántos son, o sea, realmente no tenemos información, no podemos atenderle. Este cerrar de puertas en la cara de la dirigencia afroecuatoriana dio lugar a que se empiece a gestionar ante las diferentes instancias de poder el reconocimiento formal de los afroecuatorianos como pueblos. Y entonces, ¿qué nos dice el resultado del censo 2001? Que somos 604.009 personas las que se autoidentifican como afroecuatorianas o como negros. ¿Y qué pasa con ese resultado? Ese resultado nos dijo que éramos el 4.9% de la población nacional. ¿Por qué tocamos este tema? Porque, oh sorpresa, para el censo 2010, que aplicado también por el INE, nos dice que somos 1.041.559 personas, es decir, el 7.2%, un incremento un poco considerable de la población. Claro, entre el 2001 y el 2010 se hicieron fuertes campañas de autoidentificación para que las personas afroecuatorianas, para que las personas negras y mulatas nos reconociéramos como parte del pueblo afroecuatoriano, parte constitutiva del pueblo afroecuatoriano. Y entonces todo eso dio lugar a esa fuerza para decir, sí, somos afroecuatorianos, somos negros, somos mulatos, somos descendientes de personas esclavizadas. Claro, ese empoderamiento de nuestra historia y nuestra identidad dio frutos para el 2010. Pero ¿qué pasa en el censo 2022? ¡Oh, sorpresa! Que de más de 1 millón de población en afroecuatoriana del 2010, los resultados de este censo 2022 nos dicen que no somos más de 1 millón, sino 814.495. O sea, que del 7.2% bajamos al 4.8%. ¿Y qué pasó allí? ¿Y qué pasó allí? Bueno, fue una época muy complicada, no solamente para el país, fue una época que hubo pandemia, pero no vamos a decir que todos los que murieron fueron afroecuatorianos. Fue una época en que hubieron una serie de situaciones que tuvo que enfrentar el país.
Es verdad, pero las organizaciones y nosotros, los afroecuatorianos, de ninguna manera podíamos aceptar ese resultado que nos decía que más de 2% de la población afroecuatoriana estaba desaparecida, se había negado, o como decía el INE, que hicimos un buen proceso, dice el INE, y si no salieron y se redujeron los afroecuatorianos, ha de ser porque ellos resolvieron no autoidentificarse como tal. Esa fue la explicación que nos dieron, ¿no? La reducción de la población afroecuatoriana de acuerdo a los datos del censo. Pero la única fuente de información estadística no es el censo. Existen los registros administrativos de las instituciones públicas. Y hay una institución pública que es el registro civil que anuncia y anuncia que a partir de este mes, abril, iban a empezar a incluir la autoidentificación dentro de la cédula de identidad. Estuve buscando en la ley de gestión de datos públicos, estuve mirando en el reglamento, hay alguna pista, sin embargo, es importante que si ese espacio va a ser real, si vamos a poder autoidentificarnos y que se incluya nuestra respuesta de autoidentificación étnica o de pertenencia a pueblo en la cédula de identidad, es que tenemos que poner atención que esto se dé. Que no sea aquello de que el funcionario que nos atienda responda por nosotros. Nosotros tenemos derecho a hablar con voz propia. Y entonces es importante que los afroecuatorianos nos autoidentifiquemos, que sea nuestra autoidentificación. Y este es el segundo punto, la autoidentificación, el derecho de nombrarnos, el derecho de que tenemos los seres humanos en reconocernos a nosotros mismos dentro de nuestros propios criterios. La autoidentificación va a permitir que exista información estadística con respecto a los afroecuatorianos y a los otros pueblos también, claro que sí. Pero toca observar cómo se está cumpliendo esto, cómo se va a cumplir. ¿Vamos a poder autoidentificarnos todos los que queremos autoidentificarnos o no? Yo invitaría a las organizaciones afroecuatorianas a analizar esta temática. ¿Cómo va a ser el proceso y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar este proceso de inclusión o de incorporación en la cédula de identidad, nuestra autoidentificación, o vamos nosotros como organizaciones a conversar con la gente afroecuatoriana, indicar que es importante el autorreconocimiento, que es importante la autoidentificación y de alguna manera también conversar con la institución para que se abra la puerta y se aplique el derecho que tienen los pueblos y nacionalidades a autoidentificarse como tal. El tercer punto que planteaba es, y que ya de alguna manera lo fui adelantando, es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser observadores de este proceso o vamos a poner atención al detalle? Vamos a analizar y a participar y a concienciar a nuestros hermanos afroecuatorianos si acaso hay alguna duda en alguna parte con respecto a cómo debemos autoidentificarnos. Ese es el tercer punto de este video. Y entonces pues estamos a la orden. Esta es la primera conversación que tenemos con respecto a este tema. Y vamos a volver a conversar porque esto es un proceso que recién empieza. Gracias.